Muy buen mediodía para todos, un gusto enorme estar con ustedes a través de la pantalla de Canal Local, compartiendo un espacio que esperemos sea de su agrado, le interese, porque nosotros entendemos que los protagonistas, como el caso del invitado que vamos a tener hoy, amerita una charla concienzuda con todos ustedes del otro lado y que se haga costumbre y que puedan saber y dejar de tocar de oído, decía mi abuela, y entender algunas cuestiones que tienen que ver con la diaria, en distintas actividades, en distintas profesiones. En este caso, hoy arrancamos con el señor Cristian Javier Villarreal, ex árbitro en el fútbol nacional e internacional y todo lo que ha dejado como abridor de puertas, porque fue el primero de esta región que llegó al fútbol de élite en nuestro país. Nos introducimos junto a ustedes a charlar con Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para vos y para toda la audiencia. Bien, digo, tenés homónimo muy fuerte que fue Cristian Javier Villarreal, que fue jugador, que fue Javier Villarreal conocido. Habrá dicho él, Cristian es el árbitro y yo soy Javier. Bueno, vos sabés que, es más, en muchos lugares me llaman Javier, que encima es mi segundo nombre, así que no le erran, pero sí, yo tuve la posibilidad de dirigir, había dos Villarreal. Primero Correcto. estaba José Luis Villarreal, jugador de Belgrano y que jugó en Boca, Correcto. y Javier Villarreal, que jugó en Belgrano y jugó en Boca. También. Bueno, los dirigí a los dos, pero el que más quedó, el Javier Villarreal, fue el que más se pega y hoy muchos, acá hasta en la misma ciudad me dicen Javier, pero a mí no, o sea, ni me molesta ni nada porque me llamo Javier. Sí, señor. Mucha gente lo identifica con el segundo nombre y yo estoy casi seguro que lo que cuenta Cristian es verdad. Lo familiarizan probablemente con el jugador de fútbol y entonces uno que ha estado inmerso en esto sabe que su mayor profesión y sin lugar a dudas marcó un antes y un después fue el referato. ¿Empezaste cuándo? Muy joven. Y tenía 18 años cuando empecé en la vieja cancha de Vecinos Unidos, al frente de la cancha de Avellaneda, donde se hacían los torneos de los barrios. Yo jugaba ahí antes de irme al servicio militar y caí, iba a ver los partidos de fútbol. Y jugaba en ese momento el recordado Piojo López, que era el chiquito, Claro. el Ariel Salvucci, el Gringo Gato Testa. Rodríguez, todos esos chicos Sí. de esa categoría, y yo los iba a ver, y por una cuestión de que estaba dirigiendo el campeonato, lo organizaba Vecinos Unidos, que en esa época no estaba en la liga, ni mucho menos, era un club de barrio, y estaba, el Tillo Mena era el técnico, y el Eduardo Mena, que era el hijo, lo estaba dirigiendo. Y llegaron a las instancias finales, con el viejo Lechuza González. a cargo del Independiente, y entonces entraban las instancias finales y no querían que los dirigiera el hijo Claro. del técnico de uno de los equipos. Entonces estaba ahí yo, me dice, ¿no te animás? ¿Y cómo es? Me dijeron, lo que ves cuando vos jugás, no puedes pasar la mitad de la cancha, el arquero, me dieron 4 o 5 Indicaciones. indicaciones, y ahí entré, y ahí empecé a dirigir de casualidad, porque sinceramente fue de casualidad. En ese momento me gustó, cuando terminó el partido no me voy a olvidar nunca que pasé, dejé las tarjetas y el silbato que me habían prestado, y yo ya me iba y me dijeron, para Cristian, que te damos el choripán y la coca. Por eso siempre joden que el árbitro juega por el choripán y la coca. Y después de eso, cuando me estaba yendo, me dice, me dieron plata, a plata de hoy, suponete, Sí. 20.000 pesos, Sí, 30.000 sí. pesos. Que para un pibe de 18 años Era un platal. un platal. Así que esa noche, me acuerdo el viejo Hot Point, esa noche Sí. salimos. Y bueno, quedó ahí nomás. Y al otro sábado a la mañana, 10:30 de la madrugada, viene mi madre desesperada, la Mafalda, y me dice, che, dice, hay un tal Lechuza González. Sí, dice que vos sos árbitro. Mi mamá ni mi Nada. familia, nadie sabía. Ni entendido. Nada, entonces el Lechuza cuando viene ahí dice, te vine a buscar porque nos organizamos, ellos hacían de local en casino, organizamos el torneo ahí, dice, te vi dirigir el otro día y dice, nos gustó, dice, tu presencia, fuiste muy ecuánime en las sanciones, y te queremos contratar. Bueno, y ahí fui, Y ahí empezaste. y ahí arranqué, después me fui al servicio, después volví, y bueno, ahí el fútbol infantil se fue a la liga, y ahí me quedé, digamos así, sin trabajo, y ahí me fui a hacer el curso de la liga, ya con 19 años, Bien. casi 20, y ahí arranqué. Y ahí arrancaste. Después de ahí para acá la historia es muy conocida. Cristian fue uno de los primeros que llega al fútbol profesional de nuestra zona, no cordobés, porque cordobeses hay antes, pero del interior, me parece que Cristian fue
Porque además yo cuento esto porque mucha gente que lo identifica a Baldassi, que viene a posterior tuyo, No, ¿son contemporáneos? contemporáneos. Lo que pasa es que Baldassi lo suman como cordobés. Yo le digo, vos sos porteño, hermano, le Pues digo. estaba allá. Porque él estaba allá, él se fue a jugar a la pelota, le digo, como fuiste muy malo, te hiciste árbitro. Sí, No lo querías reconocer, te fuiste a probar a él. Yo lo reconocí de entrada y me hice árbitro. Siempre lo cargaba con eso. Yo fui el primer árbitro de la provincia de Córdoba, de toda la provincia de Córdoba, a estar en el profesionalismo, saliendo de una liga sí, sí, del interior. del interior en este caso, ¿no? Sí, Pero yo señor. fui el primer árbitro cordobés en dirigir primera división en la Asociación del Fútbol Argentino, juntamente en ese momento con Baldassi. Sí, sí, Porque pero ellos eran de Buenos Aires. Estaba Crespi, que era de Wenceslao Escalante. correcto. Pero todos hicieron su carrera en Buenos Aires, en Sí, las sí. 3A. Nosotros, yo lo hice en el interior. Claro. Cristian llega por el SADRA, que ya no está, que es el Sindicato Argentino de Árbitros de Fútbol. Digo, primera pregunta que me surge de la profesión. No sé hoy, pero me parece que ser árbitro es una de las tantas profesiones que en la vida podemos, si querés, meter la docencia, ser policía, algunas cuestiones que tiene que ser por vocación. No digo gratis, ¿se entiende? Pero tenés que tener vocación, me parece. Mira, yo más que vocación, siempre le digo y le digo a mis alumnos hoy, le digo, tenés que tener un alto grado de locura para ser árbitro. Porque cuando arrancas esta profesión que uno muchas veces lo hace hoy más que nunca, pero desde siempre, por más que nos decían que era la vocación, que los besamos la camiseta, lo haces por una cuestión económica, porque Sí, una sí. necesidad. Después cuando te compenetras en la misma, entra la vocación. Realmente digo que tenés que tener un alto grado de locura porque no te quiere nadie, ni tu propio familiar. Y yo he tenido algunas situaciones con familiares propios que han ido a la cancha a insultarme. Sí, sí. Y después era joven, ¿no? Después lo fui a buscar. Después cuando hice el curso nacional a través del trabajo con psicólogo, entendí que al que quieren matar o al que quieren golpear o al que insultan, no es a Cristian Villarreal, sino es a la figura del árbitro. Ahí pude empezar a separar eso y hizo que pude entender un montón de cuestiones, ¿no? A lo largo de ya casi 41 años de profesión. Y eso es lo que le transmito a los alumnos. No los insultan a ustedes, no insultan a la persona, insultan al colegiado en este caso, ¿no? Entonces, eso hay que separarlo. Pero hay que tener, más allá de la vocación, un alto grado de locura para estar en esto. Y además digo que a veces esta profesión, como dice Cristian, muchas veces poco entendible. Y además hoy, Cristian, que en tu momento creo que estaba empezando con el Televín en ese momento, pero la tecnología hoy, que es bienvenida, uno no dice que no, pero lo complica aún más al árbitro porque el veedor de fútbol, el futbolero, no entiende que el árbitro, y esto lo puede certificar Cristian, decide en una fracción de segundo, en una posición en el cual está observando la jugada, y todos después miramos las líneas que marca y todo, decir, cobró mal, lo que es desastre, pero no entienden nunca que ustedes van sobre el juego y decidís lo que viste y sobre la marcha. Bueno, eso es desde siempre, ¿no? Y hoy, más allá que al nivel profesional hay algo de tecnología que puede llegar como un soporte a ayudar a las decisiones arbitrales, que a veces es increíble, pero hasta con la tecnología y con la revisión se observan errores en las decisiones que toman los colegiados. Pero esto es muy simple, es muy difícil para todo el mundo sentado a través de una cámara y que te lo repiten en un montón de ángulos y con tiempo para analizarlo, hablan así muy a la ligera de las que son las decisiones que toman los árbitros. Está institucionalizado desde siempre que el árbitro se vende, se compra, y yo digo, como en todas las profesiones, existe el bueno, el regular y el malo, y existen, dice que las brujas no existen, pero que las hay, y sí habrá árbitros corruptos, como lo hay personas en todas las profesiones, nadie es impoluto, nadie, ¿cómo se llama? Orina agua bendita, como decimos siempre en la jerga, ¿no? Entonces, hay de todo. Lo que pasa es que hay que entender que la profesión nuestra está siempre muy marcada
porque vivimos permanentemente de los errores, cometemos muchos errores, pero nadie, a ver, yo siempre pongo un ejemplo que fue muy claro para mí. Maradona, en su vuelta al fútbol en la Argentina, erró 4 penales consecutivos en distintos partidos, 4. Sí, y, sí. fue Y era Maradona. Y era Maradona, el más grande jugador de toda la historia, creo que junto con Lionel Messi. O sea, también se equivocan. Los jugadores dan 10 millones de pases, están todo el día pateando y echan un centro y lo tiran a la tribuna. Sí, pero sí. nadie dice nada. Pero el árbitro, lamentablemente, cuando tiene un error, mientras no perjudica a uno de los contendientes, pasa más desapercibido. Desde el momento que tu decisión errónea, hasta a veces hasta acertando, no conviene a uno de los contendientes, vienen los problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Dijiste algo recién que está muy en boga hoy. A mí me enoja mucho porque, digo, engloba mucho. Cuando vos decís, hay un árbitro corrupto que se deja coimear, vamos a hablar de término callejero, es fácil porque este es comprable. Digo, ¿es tan corrupto el que compra como el que se deja comprar? Mirá, yo en eso es una discusión permanente. Es como se llama con el ladrón. ¿Te das cuenta? ¿Por qué existe el ladrón? Porque hay gente que va y compra lo robado. Bueno, acá porque hay un árbitro corrupto. Porque hay dirigentes o hinchas o el que sea que va y pone el dinero, lo que sea, para comprar el árbitro. O sea, no es que acá lo que pasa es que es más fácil caerle a la figura del árbitro, que es un corrupto, sin observar todo lo que pasa para que ese árbitro llegue a ser corrupto. Esto es muy simple, lo decís vos, y creo que es lógico. Es la lógica. A mí me parece, coincido en esto con Cristian, porque es transaccionar, y en las transacciones necesitas dos. No hay otra manera. ¿Cómo ves el referato hoy? Porque el fútbol, capaz que vas a coincidir conmigo o no, y está bárbaro porque es discutible el fútbol, ha cambiado en su manera, es mucho más dinámico, más rápido. Digo, los jugadores siempre fueron medios artistas, candidatos a los premios Oscar, pero me parece que ahora se ha incrementado toda esa historia al hecho de jugar más rápido, con más dinamismo, más roce, y entonces el árbitro tiene que dilucidar la interpretación, si se hace o es. Mirá, es completamente distinto. A veces se ríen los chicos y yo les digo, no sé si yo podría dirigir en este fútbol moderno. La verdad que es muy vertiginoso. Yo observo a veces, es una cosa increíble, que a veces en 30 metros están 20 jugadores, salvo los arqueros, están 20 jugadores. Es una cuestión física y táctica terrible. Sí. Creo que se ha perdido por ahí mucho la técnica. Una vez hablaba con gente que trabaja mucho en la preparación y le digo, ¿cómo puede ser que para echar un centro le erren tanto cuando hay jugadores que viven permanentemente con la pelota y su control? Entonces me dice que en la velocidad, es tanta la velocidad que no pierden precisión. Por eso es re difícil. Y entonces en un fútbol moderno y contemporáneo ha cambiado la idiosincrasia del jugador, que en la época mía era otra. A veces los chicos me dicen, me encuentran por YouTube en algunas filmaciones y me dicen, usted expulsaba a un jugador, profe, y no se le arrimaba a nadie. Es que era difícil, era distinto. No teníamos nuestros jugadores que eran artistas y todo, pero era otro fútbol. Primero que no tenía tanto dinamismo como ahora, y que el jugador hoy todo te cuestiona. Es como en la sociedad. En la sociedad como está hoy, sí. Se hace realmente difícil conducir, porque está todo cuestionado, está todo sospechado. No crees hasta lo que te lo está mostrando la televisión, te lo está mostrando el VAR, y vos todavía descrees que sea cierto. Entonces es muy complejo y muy difícil. Es un mundo hoy completamente distinto, a veces dicen los códigos o las formas a lo que era en nuestra época. En nuestra época creo que había un poco más de palabra, y hoy yo a los árbitros los empujan, los rodean permanentemente. Yo veo lo que pasa mucho en el fútbol nuestro, ¿no? Sí. Realmente se hace muy difícil. Y eso que está la famosa regla hoy del capitán, y se le siguen arrimando todo, y es lo que dice Cristian, lo encierran y lo empiezan a pechar de acá para allá y no tiene cómo salir. Digo, además hay una cuestión que es clave en el referato, Cristian, la personalidad. ¿Puede ser que en tu carrera profesional solamente expulsaste 10 jugadores? Sí, yo tenía
no era un árbitro que ¿No expulsara eras tarjetero? mucho. No, porque tenía mucha ascendencia con los jugadores por mi forma, por mi trato, y fue siempre fue un tipo de tener mucha empatía. A mí me preguntaban, cuando yo tuve la posibilidad de dirigir a jugadores muy conflictivos con los Mellizos Barros Esqueloto, como Chilaver, como Cassini, como Astrada, como Trota, todos jugadores de peso, Sí. y prácticamente a lo sumo alguna amonestación pude haber llegado a tener con ellos, porque yo entendía que los protagonistas eran ellos, y yo trabajaba con mucho respeto, y esa forma hizo que el jugador me respetara mucho y no tuviera grande, y aparte tenía credibilidad en mis sanciones. Eso lo marcaban, creo, y hacía que no tuviese grande. En 70 partidos que no tuve conflicto. Yo como entré salí de la cancha. Bien. Más allá de alguna crítica periodística, ¿no? Viste que hay hoy árbitros que se los considera tarjeteros y otros que hablan, y muchos dicen, esto no es partido truco, habla mucho, pero digo, me parece que tener un mix entre eso es lo que te marca, porque cuando vos le ofreces un cierto ida y vuelta al jugador, te permite ser flexible en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, eso era el equilibrio, ¿no? Entre el diálogo con aquel que se podía dialogar y que entendía. Entonces, me acuerdo que una vez yo lo había dirigido a Leo Ramos, un jugador que era de Estudiantes, pasa a River. En un partido jugaba con Gimnasia, yo cobré una falta que estaba muy cerca en la mitad de la cancha, y él sale, como decíamos, de la cueva, sale del fondo, venían los gritos, protestándome el fallo, y yo saco la tarjeta de amonestación y no lo dejo ni acercar y lo amonesto. Entonces Astrada, que estaba cerca, viene y me dice, Villarreal, dice, ¿por qué lo amonesta? Le digo, porque yo soy respetuoso. Le digo, el 2 viene gritándome, capitán. Le digo, yo los grito a ustedes, se pegó media vuelta a Astrada, y le digo, y aparte le digo, está en una posición incómoda, le digo, porque es defensor. Mire todo lo que le dije en un ratito. Sí, sí. Le digo, cualquier otra falta se va a quedar con un jugador menos usted. Entonces se dio media vuelta a Astrada, le dijo lo que se le vino a la boca. Cuando termina el partido, Leo Ramos me viene a saludar, me dice, Villa, dice, me condicionaste. Le digo, pero... ¿Te condicionaste solo? Le digo, pero escúcheme, le digo, Dos, pues yo no los tuteaba, sí, le decía a todos igual. Le digo, pero escúcheme, Dos, le digo, yo lo dirigí en Estudiante y usted era un mudo, y hoy está en River Plate, y quiso ¿cómo se llama? Sí. Ser partícipe. Chapearme. Claro, utilizar la chapa, porque le digo, usted cambió, le digo, yo no. Y si también tiene razón, me repego, me da vuelta y se fue. Ese tipo de... Después lo volví a dirigir en algunas otras oportunidades y nunca más. ¿Me da cuenta? Pero ese tipo de situaciones, y yo le dije, en lugar de decirle, cállate la boca, Astrada, le expliqué, le digo, me viene gritando, le digo, me expone y me viene gritando, le digo, y encima le digo, es defensor, le digo, otra cosa que hace se va a quedar con un jugador menos, capitán. Tal cual. ¿Qué te dio y qué te quitó el arbitraje? El arbitraje me dio todo. A mí no me quitó, yo no siento que me haya quitado nada. A veces uno cuando hace un reconto alguna vez, le decía, si volvieran a hacer, haría y cambiaría. Dije, no, volvería a hacer exactamente lo mismo. Porque lo que decidí, es lo que elegí. Yo soy feliz dentro de una cancha de fútbol. Mi vida nace y vivo en una cancha de fútbol. Yo voy a trabajar en el complejo los fines de semana en Alma Negra, o ahora me voy al sur, y soy feliz ahí. Soy feliz haciendo el trabajo de hoy de instructor, y la verdad que le agradezco. Cristian Villarreal existe no solamente por la vida que me dieron mis viejos, ¿no?, la familia, pero por el arbitraje. De los 18 años hasta el día de hoy es lo que... y lo hago más allá que es mi medio de vida, pero nunca gané plata, nunca me hice rico, ni me voy a hacer rico. No es por la plata que lo hago. Me ayuda y me da un medio de vida. Que se por ahí me quitó socialmente, que se el Día de la Madre, mi hija que a veces estaba dirigiendo y la saludaba a través de una cámara de televisión. Me puede haber quitado eso si se quiere. Pero rato de tus cercanos. Pero después el resto me dio todo. Yo conocí mi región, mi provincia, mi país, gracias al arbitraje. Entonces soy un agradecido. Hoy que tenés escuelas de árbitros y que estás tratando de formar a aquellos que quieren dedicarse al referato,
¿qué le ves porque ustedes tienen, es como el jugador de fútbol, el técnico. Lo de haber escuchado, en el fútbol dicen los entrenadores cuando vos le llevas a alguien, mire, profe, cuando lo ven caminar, que lo de haber escuchado, te dicen, si es chueco es bueno. Digo, ustedes, cuando vos tenés el curso, y le ves el perfil, y ¿qué lo distingue y que puede ser diferente? Mirá, en esta profesión es compleja, ¿no? Pero bueno, o sea, una de las cuestiones es la actitud, esa actitud más allá de una cuestión física, pero hoy, bueno, no, en la época mía se buscaba los altos, sí, te iba a decir eso. Hoy no, se busca esa actitud de saber, ¿cómo se llama?, enfrentar las vicisitudes de la vida dentro de una cancha de fútbol. La otra vez agarraba a un alumno mío que tenía problemas familiares y le digo, si vos tenés la posibilidad de conducir 22 personas completamente diferentes, ¿no vas a poder conducir dentro de tu casa y llevarte bien con tu señora y parte de tu familia? Sí, tenés razón, profe. Bueno, a partir de ahí, pues terminaba que se iba a separar y a partir de ahí está conduciendo también dentro de su casa. Yo le observo eso, es muy amplio por ahí. Yo tengo una percepción, no sé, miro y le veo que pueda tener alguna condición, ¿no? O sea, algo innato que hace que marque una diferencia, ¿no? Rara vez le erro en ese aspecto. Y después, bueno, trabajo para darle las oportunidades a todos. Se pueden hacer. Si le tuvieras que decir algo, viste que los seres humanos transitamos esta vida de la mejor manera que podemos. Siempre digo lo mismo, uno hace lo mejor que puede, toma decisiones, hay que permanentemente tomar decisiones. Una de las cosas que digo siempre, y está bueno compartirla con ustedes y con Cristian, yo siempre digo, no se reprochen la elección cuando salió mal, porque cuando vos decidiste ir por ahí, creías que era la mejor. Entonces la única manera que tenés de conocer el resultado es transitarlo. Digo, hay algo que en el referato te marcó y que le podés decir a los pibes, necesitas saber que la 220 patea, yo te puedo decir cuáles van a ser las sensaciones, tenés que ir preparado, pero la tenés que vivir. Digo, algo que te haya marcado en el referato que decís, mira, es probable que te pase esto. Mira, puede haber varias aristas, ¿no? Varias aristas de que te van marcando y que te van formando. En realidad, a lo que yo siempre transmito, siempre digo, miren chicos, le digo, lo único que le puedo hacer es transmitir y darles herramientas para evitar que en lo posible algunas cosas que me pasaron no les pasen. Pero esto es prueba y error. Es permanentemente, es un constante crecimiento a través de la experiencia. Yo siempre digo que el arbitraje es como en la vida misma. Entonces, las situaciones que se te van apareciendo en tus comienzos, las vas a ir subsanando y te van a seguir apareciendo en distintos lugares y aspectos de tu vida, y el conocimiento te va a dar la posibilidad de poder salir de esa situación. Entonces eso es lo que siempre le digo. Lo único que tienen que hacer es tratar de, a través de la experiencia, no volver a cometer los mismos errores, los mismos equívocos. Y hay que estar preparado siempre a través de lo que dice las reglas de juego que están escritas, el entrenamiento. Entrenar y estudiar. Y después, en base a eso, en la experiencia, hay alguien que dice que inteligente, hay mucha gente inteligente. Sabios hay poco, porque la inteligencia es una cosa y vos sos inteligente porque a lo mejor sos periodista, a lo mejor sos médico, a lo mejor sos abogado, sos albañil y sos inteligente para eso. Pero el sabio, la sabiduría, que no tiene nada que ver desde lo que he leído, de lo que yo creo y considero, no tiene nada que ver con un título, sino tiene que la experiencia a lo largo de la vida que te da la posibilidad de equivocarte menos. Bueno, ¿sabés qué es lo importante de esto? De lo que acaba de decir Cristian. Además, en la tele el tiempo es tirano, yo estaría horas hablando con él. Y me parece que está bueno lo que dice y compartirlo. Hay un viejo refrán que dice, Cristian, la experiencia es un peine que te da la vida cuando te quedas calvo. Y lamentablemente el tránsito hace que se desarrolle de aciertos y errores. El enorme agradecimiento porque estás, porque creo que vas a, con todo respeto lo que voy a decir, vas a morir siendo árbitro. Y sin lugar a dudas le has dejado y le vas a seguir dejando al referato mucho de Cristian Villarreal. Mirá, te agradezco primero por la invitación, dijiste y metiste el dedo en la llaga. Estoy grande, ya me emociono por un montón de cosas, soy un tipo muy pasional, amo muy mucho esta profesión.
voy a morir siendo árbitro toda mi vida y lo único, hace un par de meses caminando, mientras hacía el duelo por la pérdida de mi último, de mi vieja, y entonces decía, ¿qué quiero dejar en esta vida? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy? Y digo, para dejar huellas. Y lo dejo la huella a través de mis alumnos, y eso es impagable. Así que te agradezco la invitación y es eso. Creo que en algún momento dejaré una huella en mis alumnos, en mis árbitros. Seguramente. Se hace camino al andar. Cristian Javier Villarreal, hombre que está referenciado como uno, o sindicado como uno de los abridores de puerta en el referato, no solo en Río Tercero, sino que en la provincia de Córdoba y en el país. Yo espero que haya sido de vuestro agrado. Insisto, me hubiera quedado mucho más charlando y contando anécdotas que debe tener miles, y lo más importante que pueden dejar caer si uno tamizara es que hay que hacerlo con dedicación, con responsabilidad, con compromiso y fundamentalmente, como dijo él, con vocación. Todos laburamos por plata, sin duda, pero la plata no mueve el mundo. Hay cuestiones que hacen a forjar y armarse de una manera para hacer lo que él está haciendo, y que no es un halago, es una realidad, dejando huella dentro del referato. Gracias por estar, gente.